Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la última parte del curso que vamos a empezar hoy aquí. Y antes de empezar con la primera actividad que tenemos entre manos, os diré que esta parte del curso la vamos a destinar, por un lado, a ampliar y fijar lo que habíamos visto en las dos primeras evaluaciones y también a recuperar aquellos contenidos en el caso de que alguien los tuviera pendientes o no los hubiese podido probar. Entonces, en esta primera actividad, que es una actividad de ampliación y fijación, vamos a volver la vista atrás a un tema que era sobre las exploraciones geográficas, sobre todo en aquel momento en el que hablábamos de los viajes de Colón hacia el Nuevo Mundo. ¿Mm? Os voy a poner la presentación y os la explico. Bien, seguramente recordaréis que en una de las unidades hablamos de cómo el mundo empieza a cambiar y empiezan a explorarse nuevos mundos, sobre todo a partir de los viajes de Cristóbal Colón. Entonces, os planteamos en esta actividad que pensemos o que reflexionemos sobre cómo fue la primera vuelta al mundo. Porque a día de hoy viajar es más o menos sencillo, es más o menos, bueno, a día de hoy no, pero en general, en el mundo actual, viajar es más o menos sencillo. Pero claro, ¿cómo fue la primera vuelta al mundo? ¿Con qué tipo de naves, qué tipo de personas, qué perfil tenía estas personas que iban por el mar y viajaban y conocían otros lugares? Pues la actividad que os planteamos desde Aules es conocer cómo fue la primera vuelta al mundo. Pues os voy a explicar un poco para que sepáis lo que os vais a encontrar y lo que os pedimos. Vale. Muy bien, en primer lugar voy a hablaros un poco de la situación inicial, de cuál es la causa de estos primeros viajes a ultramar, a otros lugares, sobre todo al Nuevo Mundo, a América, que todavía no se sabía exactamente qué era América. Pues bien, en primer lugar hay que entender que los turcos habían tomado Constantinopla, que era la parte oriental del antiguo Imperio Romano, ¿vale? Habían tomado Constantinopla y claro, lo que hacen es como los turcos eran enemigos de algunos de los reinos cristianos de la Europa occidental, lo que hacen es cerrar este paso a las rutas comerciales que venían por tierra, es decir, la ruta de la seda que venía desde la China, y también aquellas rutas que venían desde la India por mar. Entonces, tanto por mar como por tierra, cierran en este espacio, cierra lo que son los turcos que habían tomado Constantinopla, lo cierran y entonces todos los espacios cristianos y europeos ya no tienen acceso o tienen más dificultades para acceder al comercio que se mueve aquí. Entonces lo que empiezan es a plantearse una alternativa marítima para conectar con la ruta de la seda y para conectar sobre todo con las especias. Como dijimos en algún día en clase, las especias eran muy importantes para conservar alimentos, porque en aquella época no tenían nevera. Entonces era muy importante todos aquellos productos como la pimienta, como el clavo, como el azafrán, que ayudaban a conservar los alimentos. Y como las especias venían de tan lejos, pues se convertían en un producto muy muy caro, ¿vale? Además de esta situación, del cierre de esa ruta de las especias, de esa ruta que venía desde China, también se produce un progreso en las técnicas de navegación. Es decir, para empezar, se perfecciona la nave con la que se hacen las rutas oceánicas, que es voy a moverme de aquí, es la carabela. La carabela, como veis, es una nave más grande que las antiguas naves que navegaban por el Mediterráneo, combina velas cuadradas y velas triangulares para aprovechar mejor la fuerza del viento y también para manejarse mejor en las rutas en el océano, porque no es lo mismo navegar en el océano que en el mar. También eran naves más amplias, con más camarotes y más bodegas para poder llevar cargamento y también personas y también incluso estaban equipadas con armamento por si acaso pues les atacaban los piratas o tenían que afrontar ciertos peligros pues para poder defenderse porque estaban pensadas para travesías muy largas. No obstante, también os digo que a lo mejor puede ser que sean más pequeñas de lo que imagináis, porque normalmente tenían unos 30-40 metros de eslora, es decir, de longitud, y no son excesivamente grandes. Cuando uno sube o cuando uno ve
una carabela piensa, madre mía, ¿y esta nave pudo dar la vuelta al mundo? Pues sí, lo hizo, ¿vale? Bueno, pues por un lado tenemos aquí las naves, por otro lado tenemos el astrolabio, que es un instrumento que nos sirve para determinar la latitud, es decir, el punto que tiene una nave con respecto al ecuador terrestre. El portulano, que es como una especie, creo que lo comenté en clase, como una especie de mapa de carreteras por mar para saber qué ruta tengo que seguir desde un puerto hasta otro puerto. Y finalmente, la brújula. La brújula nos ayudaba a determinar dónde estaban los puntos cardinales para saber en qué dirección estamos navegando. Además de estos progresos técnicos, el éxito de los viajes de Colón, es decir, Colón, como sabéis, sale desde el puerto de Palos y también desde Cádiz, es decir, de la antigua corona de Castilla, y navega cruzando todo el Atlántico hasta llegar hasta las zonas de Centroamérica y Sudamérica. Explora esa zona, conoce esa zona y luego más tarde regresa a la península ibérica e informa de lo que ha conocido o de lo que ha descubierto. Pero claro, Colón no sabía exactamente lo que había descubierto. No sabía si era un conjunto de islas que estaban en la zona de Asia, no sabía si era un nuevo continente, pero lo que estaba claro es que sus viajes habían tenido éxito. Había descubierto algo que no se conocía. Y su intención era llegar a Asia para conseguir las especias. Por lo tanto, digamos que Colón abre un camino, tiene cierto éxito, pero es un camino que el resto de navegantes tienen que seguir explorando, es evidente. Y finalmente el interés científico de estos viajes, es decir, esos viajes también tenían un interés desde el punto de vista de la ciencia, del descubrimiento, de la geografía, del conocer algo más, del saber algo más, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí estas causas, tenemos, digamos, que esta es la situación que nos rodea. Y en este momento digamos que se produce el interés por parte de la Corona de Castilla por encontrar un paso que vaya hacia oriente desde el Atlántico, es decir, desde el océano Atlántico, encontrar un paso que comunicase ese océano con otro océano que sabían que era el océano Pacífico para poder alcanzar esas islas o esos espacios donde se producían las especias, ¿de acuerdo? Esa expedición es encargada, en primer lugar, a Fernando de Magallanes, que era un navegante portugués, cosa curiosa al ser portugués, pero trabajaba para la corona de Castilla, y lo que le ocurrirá es que como morirá en mitad de la travesía, le va a suceder en ese liderazgo Elcano, ¿vale? Que era guipuzcoano. Por lo tanto, estos son los líderes los capitanes que van a dirigir esta travesía, esta primera vuelta al mundo, Magallanes y Elcano. El inicio, como veis aquí, será en agosto de 1519 en Sevilla con 5 naves y 250 marineros. Y si lo pensamos un momento, eso significa que hace 500 años, el año pasado, 500 años de los que se produjo esa salida, como vemos aquí desde Sevilla, aquí vemos la Torre del Oro, desde Sevilla, a dar la primera vuelta al mundo. Y esto es muy importante porque al dar la primera vuelta al mundo, se demostraba la esfericidad de la Tierra. Bien, aquí vemos esta carabela y os he puesto esta imagen aquí para que reflexionemos un poco lo que sería salir de viaje en el océano a mar abierto y con esta nave, con este tipo de carabelas y los peligros que acecharían. Yo a veces intento ponerme en la piel de esos marineros, de esos navegantes, con todos los peligros del mar, los conocidos y los desconocidos, porque claro, en aquella época pensaban que cuando navegabas en el océano, mar adentro, pensaban que acudían una serie de monstruos, de seres monstruosos, bestias, que atacaban a los barcos y acababan contigo. Y claro, con esas ideas a aventurarte a hacer una travesía de esa longitud, pues era la verdad, yo imagino que debería ser difícil. Bueno, pues en esta situación vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, digamos que tenemos unos documentos para hacer nuestro cuestionario, para hacer esta actividad, en el que por un lado tenemos en un cuadro las fechas del viaje. Aquí tenéis las distintas fechas del viaje o momentos concretos del viaje,
como la salida de la expedición, atravesar Tierra del Fuego y atravesar el Estrecho de Magallanes, la llegada a Filipinas, la muerte de Magallanes. Es decir, tenemos aquí como una especie de diario de los momentos más importantes del viaje. Y por otro lado, tenemos un mapa con la ruta del viaje. Por lo tanto, si unimos el diario del viaje con la ruta del viaje, podemos hacer una descripción de por dónde pasa ese viaje, por dónde pasan esas naves y qué es lo que les va ocurriendo. Al unir esas dos cosas, podemos hacer una redacción en el que hablamos de un diario de la expedición. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Redactar un diario de cómo o qué es lo que ocurre durante el viaje y por dónde van. ¿Vale? Ese sería como el primer paso. El segundo paso que nos vamos a encontrar es un documento donde nos habla de los fenómenos geográficos o espacios o situaciones que se encuentran en ese momento. Por un lado, por ejemplo, dice, este estrecho tiene de largo 440 millas y media legua de ancho y va a desembocar a otro mar que llamamos Pacífico. Está limitado por montañas muy elevadas y cubiertas de nieve. Pues por lo tanto ahí se nos está describiendo el paisaje. Pues nosotros describimos el paisaje o describimos los elementos geográficos que aparezcan en este texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el último de los documentos, que dice las dificultades en la primera vuelta al mundo, vemos que se nos va a hablar de una serie de dificultades que normalmente tenían los marineros, los navegantes, cuando iniciaban un viaje. Por ejemplo, aquí. Fijaos, el miércoles 28 de noviembre desembocamos del estrecho para entrar en el gran mar, al que enseguida llamamos Mar Pacífico, en el cual navegamos durante 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco. Por lo tanto, ya solo con 3 líneas de este texto, uno de los problemas que van a tener los marineros es la alimentación, alimentarse, el hambre. Por lo tanto, aquí tenemos uno. Lo que debéis hacer vosotros y vosotras es leer todo este texto e indicar cuáles son las principales dificultades que se pueden encontrar o que se podían encontrar los marineros cuando hacían travesías de este estilo. Vale, pues perfecto. Y dicho esto, pues no tengo mucho más que explicaros sobre esta actividad. Creo que más o menos ha quedado claro. Recordaros que ya queda menos para que esto termine. Seguid con vuestro horario y con vuestras rutinas y consultad de vez en cuando aules porque os iremos subiendo nuevas actividades, como digo, algunas de ampliación y fijación y otras de recuperación. Así que ánimo, que ya queda menos.